Bienvenido a otro nivel. Hoy tenemos un gran invitado que nos va a enseñar un poco cómo nuestra mentalidad y cómo la transformación personal es la base para poder empezar a emprender. Y por eso es que Jaime Nieto, desde Colombia, Bogotá, nos va a estar explicando qué es lo que hacen, cuál fue su historia y cómo nosotros podemos aprender un poco de la bondad y la fortaleza que tiene el hacer este camino de transformación personal. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Lautaro, muchas gracias. Un saludo especial a todos nuestros oyentes y a todos los que nos ven. Gracias por esta invitación poderosa. ¿No? Muchas gracias a ti porque muchas veces uno no valora, ¿no? El tiempo que le dedica a diferentes proyectos que tiene, pero este es un proyecto que busca hacer que otras personas puedan también inspirarse y qué mejor que literalmente un experto en transformación personal que ha hecho un gran cambio y que seguramente nos cuentes un poco de tu historia, Jaime. ¿Cómo fue que empezaste en todo este mundo? Bueno, yo creo que empecé desde muy pequeño, muy niño, sin saberlo. Una vida siempre rodeado de mucha gente acá en Colombia, en Bogotá específicamente, haciendo recreación, haciendo fiestas infantiles, luego en el teatro. Y luego empecé a estudiar comunicación social cuando salí del cole. Eh, Hice ahí unos semestres y hice unos pequeños inicios de empezar a comunicar con la gente, pero luego me cambié a psicología y entonces empecé a encontrar un punto entre las dos cosas, una unión. Y hace 20 años alguien me invitó a un entrenamiento de coaching, yo no sabía muy bien qué era, estaba terminando mi carrera de psicología y me invitaron a algo así, me encantó, me gustó, empecé a estudiar al respecto, empecé a viajar por el mundo, a hacer estudios de esto, 4 certificaciones y al final me decidí por comenzar a crear mi empresa de esto. Wow, qué poderoso y qué transformador. Muchas veces uno tal vez piensa que el coaching es algo que no necesita en su vida, ¿no? Qué mejor coach que uno mismo, pero contanos un poco de esa base. ¿Qué es la transformación o cuál es la transformación que sucede cuando uno tiene un coach? Bueno, todo se basa en el sistema de creencias. Algo que la gente y que no nos enseñan en el cole es que todo lo que nosotros pensamos que es verdad solamente es algo que creemos, algo que nos enseñó alguien. Sí, nosotros creemos que tenemos corazón porque alguien nos lo enseñó y nos mostró un libro y nosotros creímos. O el sol o la luna o todo lo aprendemos. Entonces, cuando somos arrojados a este mundo, a una cultura, pues lo que hacemos es aprender lo que nos enseña lo que está alrededor nuestro, nuestros padres, nuestros cuidadores, la religión, la comida, por qué naciste en Argentina o en Colombia y por qué tienes que hablar de la manera en que hablas. Y nosotros lo único que hacemos es imitar a la gente que está alrededor nuestro. Entonces creamos un sistema de creencias y eso se convierte como en el filtro desde donde vemos el mundo. Entonces, muchas veces hay cosas que nosotros creemos, sabemos, pensamos que nos están limitando en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo personal. Y con muchos años yo crecí pensando en que no era suficiente o que no era adecuado, porque siempre estuve comparado con mis hermanas que tenían súper buenas notas, con la gente alrededor mío, porque les iba muy bien en el cole, les iba muy bien en la escuela. Y yo no, yo, como les digo en los entrenamientos, yo era el que regaba el jugo siempre en la mesa, el que cometía el error, el que fallaba, el que no estaba completo. Entonces mi sistema de creencias estaba con un filtro que decía no eres suficiente, no estás completo, no vas a ser adecuado para el mundo, la gente no te va a aprobar, no te va a aceptar. Y eso hacía que yo me limitara cuando tenía un sueño, un proyecto, algo, me limitaba. Decía, no, no lo voy a hacer bien, la gente no le va a gustar lo que hago, no soy tan bueno como otros. Hasta que un día decidí transformar ese sistema de creencias y empecé a notar y a reconocer y a darme cuenta que había logrado cosas, a darme cuenta que podía cambiar esa creencia que tenía de mí mismo y del mundo. Y entonces ahí es donde comienza la transformación. Cuando somos capaces de tomar una creencia y modificarla, transformarla por otra que nos permita tener el resultado. Ahí hay transformación. Wow. Y esa transformación muchas veces viene de la mano con algunos sucesos en particular. ¿Cómo fue esa primera etapa de empezar con tu negocio? ¿Y cuál es la mentalidad que tuviste que desarrollar para poder hacer de un negocio de un graduado, recién graduado, ¿no? Tal vez que uno dice, no, ¿por qué debería de tener un coach y demás, ¿no? ¿Cómo fue ese primer proceso? Bueno, empezó desde muy pequeño porque
siempre en mi casa todo el mundo era empleado, ¿no? Mis padres, mis hermanos, toda la familia alrededor, era lo seguro, ¿no? Estudia algo, consigue un trabajo en una empresa, ojalá una multinacional y haz la cosa. Buenísimo para los que les va bien ahí. Pero yo nunca pude seguir instrucciones, siempre fui muy malo siguiendo instrucciones y siguiendo órdenes y todo el asunto. Entonces empecé a explorar y empecé a vender cositas, empecé a hacer cosas, a buscar libros. Recuerdo mucho un libro de Robert Kiyosaki que se llamaba Antes de renunciar a su empleo, o se llama todavía, y yo empecé a buscar y a leer y decía, mira, si tienes esta mentalidad, sé mejor empleado, pero si tienes esta otra, mejor lánzate a crear un proyecto de empresa, pero ten presente que tienes que crear esta mentalidad. Y ahí empezó mis ganas de explorar, de saber, de entender, conocer gente que supiera hacer empresa, porque mi entorno no era de empresarios, mi entorno era de empleados, y escuchar a la gente. Y ha sido todo un caminar, todo un caminar. Al principio cometiendo muchos errores, seguramente como todo el mundo, pero muchos errores con las finanzas, con la publicidad, creyendo que tú puedes hacerlo todo, haciendo, en lugar de crear equipos, tratando de crear embudos para que no se te escapara la gente, y eso al final no funcionó. Funcionó el crear equipos, funcionó el crear sistemas, funcionó el entender y tener un propósito de por qué haces lo que haces. Y creo que esa ha sido como la base de mi ser empresario, y es tener propósito. Rodearme de gente que se une al propósito que yo me inventé de Trilogy, y empezar a decir, bueno, vamos a crearlo juntos. Juntos podemos hacer algo grande. Me encanta eso porque muchos empresarios latinos que tienen esos primeros proyectos, tal vez les falta esa visión de cómo construir un propósito. Por favor, contanos un poco de Trilogy, contanos un poco de propósito para también tener algunas referencias de cómo hacerlo. Ok. Esa es una recomendación que seguramente no nos dicen mucho, pero la base de todo es tener el propósito, el saber el para qué. Porque mucha gente tiene un muy buen producto y quiere venderlo, y seguramente al principio lo puede vender, pero luego se hace esclavizante, se torna cansón, se dañan las relaciones, te fallan, a veces te metes con socios que no son. Bueno, y si tú no tienes un propósito que sostenga tu negocio, tu producto, lo que sea que hagas, entonces la vida se torna un infierno. Porque no hay un para qué, no hay algo que te acuestes por la noche y digas, ¿verdad que estoy haciéndolo por esto, para esto? Yo conozco mucha gente que llega a mi salón, empresarios, que fracasaron en su vida o se sienten más bien fracasados en su vida porque tuvieron mucho éxito económico, pero su para qué se perdió por el camino, que normalmente era la familia, el mundo, una razón más grande para hacerlo. Entonces sí, generaron dinero, pero ahora están solos, perdieron a su familia, perdieron sus ganas de hacerlo. Ese motor que al principio nos mueve a los empresarios, porque hay que tener un motor, hay que tener un algo que te diga levántate, está bien, fracasaste, vuelve y levántate, no hay dinero, ve y consíguelo, no has vendido, búscate otra estrategia y demás. Entonces, el propósito se convierte en eso, en el motor de cualquier empresa. Y a nosotros nos ha funcionado porque hemos pasado por momentos bien difíciles. Pasado por momentos en Trilogy, digo, nosotros trabajamos con gente, y, y lo que hacemos es reunir gente en salones para enseñarles, para mostrarles cómo pueden transformar y convertirse en creadores de su realidad, cómo soltar apegos que tenían, cómo inventarse cosas. Entonces, los periodos que hubo hace 5 años con la pandemia y el retomar todo eso hizo que nuestro negocio saliéramos de 12 ciudades donde teníamos 100, 150 personas a tener cero. Entonces, fue un choque muy fuerte, pero volver a empezar, volver a darle confianza a la gente, oye, ven al salón, vuelve a reunirte. Te cuento que el primero que hicimos en el 2021, entramos como 15 personas y todos salimos con COVID. No, Todos salimos con COVID, entonces fue como, oh my God. Pero fue parar, volver a empezar, volver a hacerle, y bueno, ha sido un camino divertido, complejo, pero divertido. esa transformación que ustedes hacen muchas veces para el dueño de negocio se vuelve vital. Algunos hablan de que mentalidad es 80% de los negocios en sí. Si hoy Ajá. tuvieras enfrente sentado
un empresario con muchas dudas o tal vez con este camino o este propósito que no lo pudo concretar, ¿qué le dirías para empezar a cambiar esa mentalidad? Ok, lo primero que yo siempre les pregunto es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu razón? Entonces la gente me dice, no, algunos me dicen, no, quiero ganar mucho dinero. Y yo, ok, y yo digo, ¿para qué? O otros me dicen, no, yo quiero tocar mucha gente. ¿Para qué? Quiero crecer mucho. ¿Para qué? Y la primera mentalidad que necesitamos cambiar los latinos es entender que el resultado muchas veces no es tan inmediato. Esa necesidad que tenemos de dame la ganancia ya, dame el resultado ya. Y se nos olvida que en una empresa, sobre todo si la quieres sostenible, tienes que tener paciencia, tienes que tener el coraje de aguantar para que el resultado llegue más adelante. ¿Y qué pasa muchas veces? Necesitamos ver evidencias de que está funcionando. Entonces, fíjate que en Colombia pasa mucho que se abren muchas empresas, pero no duran ni un año, ni 2 años, porque la gente se rinde muy rápido, muy rápido. Y entonces, como no tengo el resultado económico o el resultado de ventas, me voy. Ya la primera forma o la primera estrategia para cambiar tu mentalidad es tener un para qué a largo plazo. ¿Qué es lo que estoy haciendo y cómo se va a ver dentro de 5, 10, 15 años? Y esa es una mentalidad que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos nuestra empresa ya también, em, la gente la tiene muy clara. La gente sabe que está haciendo algo para después. ¿Sí? El americano entiende eso. El latino nos cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando llegamos a abrir empresa en Estados Unidos, por ejemplo, cuando empezamos en Miami, en Atlanta, oye, estábamos esperando como que todo el mundo llegara de una vez. Y no, había que sembrar, había que esperar, había que tener paciencia. Y claro, gastando en dólares duele un poquito más, pero teniendo paciencia nos hemos logrado consolidar ya 5 años. Ya llevamos 5 años de operaciones. Este año cumplimos 5 años en Miami. Y ahí vamos. Tenemos una comunidad fuerte, tenemos una comunidad sólida, hacemos unos programas chéveres. Pero para el empresario lo primero es tener un propósito y entender que eso no va a ocurrir mañana ni en un mes, ni en un año tal vez. Wow, súper potente porque lo podés testificar desde tu propia creación, ese tal vez afrontar la inmediatez que hoy en día es algo muy frecuente, jóvenes, no tan jóvenes, usando su celular, deslizando en redes sociales, tal vez viendo esas vidas de ensueños, dicen, mañana quiero tener esto, en un mes quiero tener esto, y no entienden que es un Ujú, trabajo que tienen que hacer año con año, pero creo que lo has descifrado. Me has hablado de propósito y equipos. ¿Cómo fue esto ujú. de vencer los embudos, el tradicional embudo con equipos? Me sorprendió mucho esa palabra. Confianza. Hay que aprender a confiar y hay que saber controlar lo que podemos controlar. Pero si tú quieres crecer, necesitas confiar en los otros, enseñar y confiar. Y este proceso, y gracias por traerlo, de crear equipos, porque tenemos un equipo muy bonito en Trilogy, ha sido más de enseñanza. Yo creo en enseñarle a la gente, en que la gente aprenda. Entonces he sido crear a mis entrenadores, crear a mi gente que se encarga de apoyar dentro de cada ciudad, enseñarles a hacer el propósito en acción. Si nuestro propósito es impactar a la mayor cantidad de personas posibles en una vida de pasión, de grandeza y de abundancia, que ese es el propósito de Trilogy, lo que nosotros queremos es enseñarle a la gente cómo. Entonces, les enseñamos, los metemos en ese propósito y les decimos, ¿cómo puedes ser abundante en tu vida? La mayoría de la gente piensa en dinero, ¿verdad? Pero es que la abundancia es relaciones, la abundancia es salud, la abundancia es grandeza y la abundancia es dinero también. Y cuando no tenemos todo ese entorno, pues se nos va. Entonces, crear equipo ha sido un proceso de enseñar, de confiar en ellos, de saber que van a fracasar. Afortunadamente tengo 3 hijos, entonces sé muy bien cómo se enseña y se acepta el fracaso como parte de la enseñanza. Que a veces nos da miedo que nuestros hijos fracasen, y no, si no fracasan, no aprenden. Totalmente, totalmente. Y el crear equipos es un poco eso, ¿no? Inspirar, confiar en otros para que puedan llevar adelante la visión, el propósito. Hablando de visión o propósito, siempre hablo de lo mismo, ¿no? De que llega un punto en donde tal vez la empresa tiene la suficiencia como para que pueda plantear su objetivo sin la necesidad de estar Jaime ahí.
¿no? Jaime como Ujú. dueño de negocio. ¿Te has planteado eso? ¿Te has planteado el punto en donde Jaime diga, no necesitan más de mí, yo puedo hacer otras cosas? ¿O crees que Trilogy va a seguir dependiendo de tu figura como fundador? Ya no lo hace, digo, ya funciona como algo independiente, digo, tengo los equipos suficientes y el sistema suficiente para que esté así. Sin embargo, yo amo esto. Es mi motor más grande y lo amo. Entonces, en lugar de soltarlo, lo que he estado haciendo es abriendo y tenemos el plan de abrir más ciudades, tener más equipos, hacer que funcione cada sistema. Ahora, cada ciudad que abrimos es una cultura diferente. No es lo mismo hacer el entrenamiento en Atlanta que hacerlo en Miami. A pesar de que trabajamos con comunidad latina, que el entrenamiento todo es en español, pero a pesar de eso, la gente que llega a Miami es gente de Venezuela, Colombia, Cuba. El que llega a Atlanta es diferente. Llega mucho más dominicano, llega más centroamericano, entonces son culturas diferentes. Cuando lo hacíamos en New York, entonces era igual, porque tenemos gente incluso europea, además. Y en Bogotá es diferente hacerlo en Medellín. Entonces, por ejemplo, acabamos de abrir Bogotá otra vez, porque pero lo habíamos cerrado en pandemia, y lo acabamos de abrir y claro, es otra cosa, ¿no? Es otra cultura, es una ciudad más fría, digo yo, que Miami, pero es aprender a cómo encajar este sistema para que tú no seas, no tengas que estar ahí. Porque entonces no es una empresa, es tu panadería de barrio, ¿no? Y muchos realmente sufren de eso, de haberse creado su propio negocio, ¿no? O su propio empleo, ¿no? El famoso El autoempleo. autoempleo. Ujú. ¿Qué le dirías a esa persona que tal vez está identificando de que tiene ese autoempleo en cuanto a el chip que tiene que cambiar? Ya has mencionado de confiar, ya has mencionado crear equipos. ¿Alguna otra recomendación para esa persona? Bueno, yo creo que lo principal es entender que estamos aquí para duplicarnos, para poder inspirar a otros. Eh, yo lo hago porque lo amo, de verdad me encanta estar en el salón, me encanta estar con la gente, me encanta conocer más gente. Sin embargo, también tengo mi equipo de entrenadores, tengo mi equipo de gente y es confiar en ellos. Y hay una cosa que nos cuesta mucho y es soltar el control. Pero el control viene de la necesidad de creer, y esa es otra creencia, que la única forma de hacerlo es la que yo sé. Entonces yo soy el único que sabe hacer el pan en mi panadería. Y si no lo hago yo, entonces la gente no lo va a comprar. Y esa es una mentalidad que hay que quitarse. Si yo no aprendo a enseñarle a otros, entonces mi magia va a morir conmigo, mi maestría va a morir conmigo. Yo lo que hago es enseñarle a mis entrenadores cómo ellos ser mejores que yo incluso, cómo pueden escalar esto y cómo pueden volverse maravillosos. Pero ahí viene un miedo, ¿no? Y el miedo que tenemos los empresarios es, si le enseño todo, entonces él va a abrir un negocio y me va a hacer competencia y entonces se va a ir. Y yo les digo, sí, puede ser, puede ser. Y puede que todos los que les enseñes luego se vuelvan tu competencia. Pero entonces ahí puedes abrir otro negocio y es enseñarle a los otros cómo hacer su negocio. Y bueno, y al final es el mismo propósito. Totalmente, totalmente. Es que, ¿cómo ahora podemos ver la relación directa que hay entre la transformación personal hacia el crecimiento con respecto al éxito del negocio, ¿no? Lo que podría llamarse éxito, lo que se ve de afuera como éxito. Por favor, Jaime, háblanos un poco de futuro, de objetivos que tengan en Trilogy, objetivos que tengas personal de los próximos 3 5 años. Bueno, ahorita que estamos atravesando un reto interesante en los Estados Unidos, que es toda esta parte migratoria, ¿no? Que ha golpeado bastante a los latinos y mucha gente ha tenido que salir, otros han tenido que reacomodar su vida y demás. Y eso nos abrió una oportunidad, porque dos personas de mi equipo, que eran muy fuertes allá en los Estados Unidos, tuvieron que salir del país porque tenían, bueno, un permiso y ya se les venció y bueno, todo el asunto. Y dijimos, bueno, ¿qué va a pasar acá? Entonces usamos ese problema como una oportunidad. ¿Y qué hicimos? Pues abrir una nueva ciudad. Entonces, nuestro proyecto ahorita es enfocarnos en Colombia, Venezuela, que lo tenemos ahí en la mira también, porque tenemos una gran comunidad de amigos venezolanos. Entonces, en Colombia abrir un par de ciudades, abrir también Venezuela. Esto es un proyecto a los próximos 3 años, ¿no? No es como esto no es como ir y ya pararse en un lugar y Claro. apareció, sino que necesita todo un proceso, todo un equipo, toda la gente.
Nuestro proyecto es expandirnos en más ciudades y meternos también ahora con toda la revolución de la IA, empezar a trabajar en esa parte que nosotros no la exploramos hasta ahora, pero queremos crear unos programas que la gente pueda autónomamente tomar y empezar a hacer su coaching personal y demás. ¿Crees que hay un riesgo para el clásico coach respecto a lo que puede hacer con AI? Sí, creo que sí lo hay. Digo, hoy en día los jóvenes ni siquiera saben que hay coach, saben que hay IA. Entonces, pues le están preguntando al IA qué hago y cómo lo hago y qué es lo mejor para mí y demás. Entonces, yo creo que sí hay un riesgo para eso, pero como en la vida siempre todo cambia, necesitamos adaptarnos, necesitamos aprender a tocar a ese público y mostrarle a la gente el valor del contacto físico. Ese ha sido uno de nuestros grandes triunfos en Miami, por ejemplo. Como hay tanto migrante, hay mucha soledad, hay mucho miedo, hay mucha separación. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es buscar un punto de encuentro y la gente se une y se siente en familia. Entonces, riesgos sí hay, obviamente, y para todos, ¿no? Hace Claro. poco fui donde un médico y lo único que me hizo fue prender su inteligencia artificial y darme el diagnóstico desde ahí. Wow, Entonces, ya estamos, ya no podemos evitarlo. Ya totalmente. los programadores, todos vamos a tener que aprender una nueva forma de vivir con la IA. Totalmente, sí, sí. Digo, es una tecnología que vino a revolucionar cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y en el caso de ustedes, cómo también desarrollamos nuestro crecimiento personal, donde antes era ir solamente con un psicólogo o el coach, ahora uno lo tiene al alcance de la mano y qué bueno que estén Ujú. actualizándose con eso, Jaime, me encantó. Contanos o danos, por favor, un último consejo para la comunidad que quiera empezar a emprender, ¿no? Lo que vos quieras, lo que te sienta. Ok. Algo que me dijeron a mí hace muchos años, antes de aprender a hacer dinero afuera, aprende a hacer dinero adentro. Es decir, primero hay que cambiar tu mentalidad, hay que trabajar mucho aquí, porque traemos muchos sesgos de miedos, de dolor. Entonces, mi recomendación, seguramente para todos, es empieza a leer, empieza a escuchar cosas diferentes, cambia tu forma de ver el mundo. Obviamente, súper invitados a que hagan nuestro entrenamiento, que los podamos apoyar ahí en Trilogy, pero hay que cambiar primero lo de adentro para que afuera se vea, para que los resultados ocurran más fácil y no sé si fácil, pero de una manera más alegre, amorosa, poderosa y que te pueda sostener en el camino del emprendimiento que a veces no es tan cómodo. Totalmente, sí, totalmente. Y qué bueno que tengamos la oportunidad de hacerlo con ustedes, Jaime. Muchísimas, muchísimas gracias. Por favor, danos las redes sociales, tanto tuyas o como de la empresa, para que te podamos seguir. Estamos en Instagram, en Facebook como Somos Trilogy y las mías, Coach Jaime Nieto. Ok, somos Trilogy, Coach Jaime Nieto. Vamos a seguirlos, vamos a aprender de ellos y vamos a Gracias. también resolver muchas dudas porque seguramente el equipo al estar tan capacitado y poder ser duplicación tuya, ¿no? Seguramente también nos pueda seguir ayudando. Para todos los que nos estuvieron viendo, les agradezco también. Este fue un nuevo episodio de Emprende a otro nivel con Jaime Nieto, el experto en transformación personal y también ahora dueño de la empresa Trilogy que va a seguir creciendo y expandiéndose por el mundo. Muchísimas, muchísimas gracias. Chau, chau, nos estamos A ti. hablando. Gracias, Chao. Lautaro. Un abrazo a Hasta luego. todos. Abrazo.